4, 5. Un cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy veremos investigando la lógica. Compañero, pasa a la siguiente PPT. Resumen. El problema de la esencia de la lógica jurídica, la definición de lógica jurídica es un problema que implica investigar las relaciones entre la lógica que usan los abogados y la lógica general inventada ya por Aristóteles. Es decir, entre los autores que afirman que es posible hablar de una lógica jurídica, entendida como el estudio de los resultados de la aplicación de la lógica formal, ya sea aristotélica o clásica, o bien moderna o simbólica, al razonamiento jurídico y aquellos otros que opinan en el razonamiento propio de los juristas, ya sea que estos actúen como órganos del Estado encargados de crear, interpretar y aplicar las normas del derecho positivo, o solamente como intérpretes de las mismas, tales como abogados, litigantes, consultores o asesores jurídicos y profesores de derecho. Es, por el contrario, el objeto de estudio de una lógica jurídica definida como la teoría de la argumentación jurídica. El segundo grupo, representado por Charles Perelman, Luis Rescances Siches y Theodor Biewet, afirman que la lógica jurídica sería una lógica autónoma, no formal. Y finalmente, el tercer grupo, representado por Eduardo García Maínez y Miguel Sánchez Mazas y Ducey, manifiestan que la lógica jurídica es una lógica especial, una rama de una lógica general de las normas lógicas, lógica deóntica, y como tal un complemento de la lógica clásica. Siguiente. Datos interesantes. La definición de lógica jurídica es un problema que implica investigar las relaciones entre la lógica que usan los abogados y la lógica general inventada ya por Aristóteles. La lógica jurídica usa los formalismos o tecnicismos propios de la lógica contemporánea. La lógica jurídica se ocupa fundamentalmente de analizar el razonamiento propio al campo especificado del derecho. Siguiente. De acuerdo con Marino Llanos, la lógica jurídica, desde el punto de vista de su composición teórica, se caracteriza por ser una lógica mixta, una lógica compuesta por la lógica formal ordinaria y la lógica deóntica. Muchas veces se entiende por lógica jurídica simplemente cualquier tipo de análisis de las deducciones que se realizan en la práctica del derecho, pero con no menos frecuencia se entiende por dicha expresión una teoría especial de la deducción jurídica. De acuerdo con Perelman, 1979, la lógica jurídica, especialmente la judicial, se presenta no como una lógica formal, sino como una argumentación que depende de la manera en que los legisladores y los jueces conciben su misión y de la idea que se hacen del derecho y de su funcionamiento en la sociedad. Datos. Número 1. Algunos especialistas expresan que la lógica jurídica es una aplicación de la lógica general o aristotélica en la ciencia jurídica. Número 2. La lógica jurídica es tanto lógica deóntica, sería una lógica complementaria. Número 3. Lógica en sentido estricto o lógica en sentido lato. Para hablar de algo que sea lógica y jurídica a la vez, se deben usar fórmulas lógicas sí o sí.